Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a comenzar a elaborar la hoja de registro desde las fórmulas. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es fijarnos los filtros, ¿no? Para esto dividimos la calificación de cada estudiante por 3 trimestres, primero, segundo y tercero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta estas 3 celdas que corresponden a los 3 trimestres. A continuación tenemos que ir a la hoja de datos, y hacer clic en la hoja, en la opción filtro. Ya lo tenía hecho, pero lo voy a volver a hacer. Ya está. Tiene que estar remarcado con color amarillo para verificar que esté con la fórmula. Bueno, acá nos aparece esta flechita de acá. Le damos clic y podemos seleccionar el trimestre que queramos observar. Por ejemplo, yo quiero observar solo el primer y segundo trimestre. Doy clic en aceptar y me muestra el primer y segundo trimestre. Lo mismo hacemos con el primer bimestre. Si quiero ver solo el primer bimestre, le doy clic y le doy a aceptar y me muestra solo el primer trimestre. Ok, de eso se trata esta primera tarea. Continuando, tenemos que seleccionar, tenemos que poner un límite de cantidad. Por ejemplo, en la dimensión del saber el límite es de 0 a 45. 45 vendría a ser el límite. Bueno, para ello lo que hacemos es seleccionar las celdas. Por ejemplo, estas celdas que tengo acá, que están vacías, corresponden a los criterios de evaluación en la dimensión del saber. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es ir a la hoja o a la pestaña de datos. Tengo que ir a la opción validación de datos. Le doy clic ahí y le doy a validación de datos. En configuración tenemos que seleccionar la opción número entero, ¿ya? Número entero, y en datos entre el mínimo que será 0 y el máximo que será 45. Ok, le damos en aceptar. Listo. Vamos a hacer la prueba. Voy a poner una cifra mayor a 45 y esta es la opción que me sale. Valor no válido. Reintentar. Entonces la fórmula funciona. Probemos con 45 y en este caso sí funcionó. Ok, de eso se trata la restricción o poner límites a los datos, ¿no? Lo cual nos ayudará a sacar promedios que no superen el límite de 45 en caso de que cometamos algún error. Ahora, para sacar el promedio, por ejemplo, de estos 6 criterios que tengo como ejemplo, tenemos que sacar el promedio, ¿no? Que correspondería al primer trimestre, ¿no? En la dimensión del saber. Simplemente lo que tenemos que hacer es dar clic en la casilla que corresponde a promedio y escribir la siguiente fórmula. Ya, igual redondear. ¿Por qué pongo redondear? Porque si no ponemos esta condición van a salirnos decimales y queremos evitar eso. Entonces escribimos redondear sin espacio, abrimos paréntesis, promedio, que será desde la casilla O5 hasta la casilla T5. Ya como lo podemos ver, toda esta fila, cerramos paréntesis y el redondeo va a ser a 0, o sea, va a ser total, porque si ponemos acá 1 o 2 nos va a salir con 1 o 2 decimales y nosotros queremos evitar eso. Bueno, le hacemos clic y acá, como podemos ver, está el promedio con 41. Lo mismo sucede acá. Vamos a hacer la prueba con esta hoja de acá. Anotamos los criterios, las notas, que no pasen de 45 y el promedio es 37, como podemos ver acá.
Y bueno, hacemos lo mismo con la dimensión del hacer. Con la dimensión del hacer, por ejemplo, en este caso, la dimensión del hacer nos exige que el límite sea también de 45 y repetimos el procedimiento en las celdas que hicimos con la validación de datos. Recordemos, el límite es 45 y ya lo vimos, es lo mismo acá. ¿Ya? Y también en el cuadro de promedio notamos lo mismo. Vamos a hacer la prueba. 23, 45, 45, 45, 45, 45 y 34. La fórmula sirve, nos sale 40. ¿Ya? La fórmula, recordemos, es esta, que es prácticamente la misma que utilizamos en la dimensión del saber. Ya, ahora la fórmula entonces sirve. Ahora para la dimensión del ser y el decidir, cuyo límite es 10, establecemos también el mismo parámetro. Validación de datos. Y acá está. Ya, entonces el límite es el número 10. A ver, vamos a hacer la prueba acá, anotando una cifra mayor. Ahí está el resultado. Reintentamos, ponemos, digamos, 9, 8, 10. Perdón. Cancelar. 9. Al lado otro 9. 7, 4, 1, perdón. Y ahí está la fórmula. El promedio también es el mismo que esta casilla de acá. Ya anotamos redondear promedio igual las celdas de acá hasta acá. Y por último, redondear que sea algo que no tenga 0 decimales. Ya. Luego vamos a la fórmula para sacar el promedio trimestral. Ya en este caso del estudiante. Promedio trimestral lo sacamos, por ejemplo, en este caso del primer trimestre, escribiendo la siguiente fórmula. Ya, sí, y ojo que acá U5 es la celda del promedio de la dimensión del saber. AC5 es el promedio de la dimensión del hacer y AI5 es el promedio de la dimensión del ser y el decidir. Acá los símbolos que están acá, en este caso acá, nos indican que el requisito es que no estén en blanco. ¿Ya? Se tiene que evitar que estén en blanco, ya en las tres celdas. Después realizamos el promedio, que es la suma que es en sí la nota final, la suma entre las tres dimensiones, 4 en todo caso, pero la dimensión del ser y el decidir cuenta como 1. Y hacemos la prueba. La dimensión del saber, que es U5 más AC5 más AI5. Es suma porque 41 más 42 más 8 hacen una cifra aproximada a 100. Ya el total entonces acá sería 45, 45 y 10, haciendo un total de 100. Ya por eso la fórmula está representada con signo más. Ok, entonces nos sale el promedio, que es 91. Lo mismo para esto. Ya lo único que cambia acá son las celdas de los promedios. También pasa lo mismo acá, acá, acá. Ya. Ahora lo siguiente es centrarnos en la celda de valoración cualitativa. Acá era una valoración cuantitativa, pero acá será una valoración cualitativa. ¿Qué es lo que se hace? Es muy simple. La fórmula para ello es si AJ5, que es igual a 0, entonces es igual a 0, entonces si AJ5 es mayor a 85, el criterio será desarrollo pleno. O si AJ5 es la celda de acá, ojo, la celda del promedio trimestral, es mayor a 69, el criterio es desarrollo óptimo.
o si AJ5 es mayor a 51, el criterio es desarrollo aceptable, o si no, en desarrollo en caso de que sea menor. Ya, esa es la fórmula. Hacemos clic y en este caso 91, que es mayor que 85, tiene el criterio de desarrollo pleno. En cambio 67, que es un criterio de desarrollo aceptable, tiene ese condicionante acá. Bueno, luego de llenar estos criterios, pasamos a la celda de promedio anual. Ya, y para completar esta celda lo que se hace es anotar la siguiente fórmula, la que está acá. Si, paréntesis, y las celdas que tienen en este caso los promedios trimestrales, que son estas de acá, estas tres, primer trimestre, segundo y tercer trimestre, ya no tienen que estar en blanco. Ya, para eso son estos símbolos de acá. Ya, difieren, estas fórmulas no tienen que estar en blanco. Ya, cerramos paréntesis y damos la opción redondear. Redondear para que el promedio que salga, el promedio entre estas celdas, no tenga decimales. Ya, el decimal acá es 0, entonces va a salir sin decimales. Ya, desde AJ5 hasta AJ7, ya que son estos los promedios de los 3 trimestres. Hacemos la prueba y el promedio en total es 78. Ya, lo mismo sucede acá con esta fórmula. Ya, con esta celda, ya que toma en cuenta estas y por eso tiene una nota de 62. Podemos ver acá, es la misma fórmula, solo difiere en las celdas. Ya, ahora para desarrollar la última celda, que es de observaciones, en el que se dirá si el estudiante está promovido o retenido, hacemos la siguiente fórmula. Ya, en esta celda anotamos la fórmula de acá. Si AL5 es esta fórmula de acá, esta celda de acá, ya ojo, A es AL5, difiere de estar en blanco, y aparecen estos símbolos de acá como les dije anteriormente. Entonces escribimos si AL5, o sea, esta celda tiene que ser mayor o igual a 51 para que la celda de acá nos indique que está promovido. Ese va a ser el criterio. Si no, si la nota es inferior a 51, el criterio va a ser retenido. Ya, hacemos la prueba y como lo ven, la fórmula sirve, ya que 78 es mayor que 51, arrojando el criterio de promovido. Vamos a hacer la prueba con esta celda para ver si funciona la fórmula. Hacemos la prueba correspondiente. Bueno, ahora para organizar mejor esto de las notas, sabemos muy bien que el color rojo corresponde a una nota de reprobación. En ese caso, lo que tenemos que hacer es seleccionar la celda, digamos esta celda de acá, y darle a formato condicional que está en la pestaña de inicio. Resaltar reglas y ponemos la regla que va a ser es menor que, y acá escribimos 51. Menor a 51 le ponemos la condición de texto rojo. Ya, entonces como ven acá, 38, que es una cifra inferior a 51, nos sale con el formato condicional, que es el texto rojo, indicándonos de que el estudiante está reprobado. Esto nos ayudará a organizar mejor lo que son las notas. Ya, para finalizar nos falta el recuadro de asistencia, la que vemos acá. Yo la dividí en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Lo que nos importa son estos recuadros de acá: asistencia, retrasos, licencias y faltas. Bueno, ya cada criterio estará representado por la letra. En este caso, asistencia por la letra A, retrasos por la letra R, licencias por la letra L y faltas por la letra F. Ya, en ese sentido,
digamos, el estudiante, en este caso Delia, la estudiante Delia, el 4 de octubre asistió, pero la fecha 13 de diciembre tuvo falta. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. En el recuadro de asistencia, en la celda de asistencia, perdón, anotamos abajo la fórmula, que en este caso es la siguiente. Contar, punto, sí, punto, el conjunto que es de esta celda, de D5 hasta J5, que corresponde el registro de asistencia, ¿no? Entre esas fechas, se arroje un criterio de A si es que alguna de estas celdas tiene A. Nos va a dar entonces la fórmula contar, o sea, va a contar el criterio A entre estas celdas y vamos a ver si funciona. Y funcionó. Nos lanza que el estudiante tiene 3 asistencias y en este caso podemos corroborar que sí, tiene 3 asistencias. Lo mismo para la celda de retrasos, es la misma fórmula, solo que la diferencia va en el criterio. En lugar de A va a ser R. Damos clic y en este caso funciona porque en este caso podemos ver hay un retraso y tienen razón. Lo mismo para licencias. En este caso el criterio va a ser L, como podemos ver acá. L ya funciona y nos sale 0 porque no tiene ninguna licencia el estudiante de L. Por último, las faltas. También la misma fórmula. El criterio será reemplazado esta vez por F. Ya, vamos a ver si funciona y si funciona. Tenemos el estudiante de L que tuvo 3 faltas y podemos corroborar 1, 2, 3. Eso sería todo para la hoja de registros. Ya espero que les haya servido, sobre todo el tema de las fórmulas, ¿no? Que es muy interesante, les puede ayudar. Pueden ponerle pausa al video en eso y va a ayudarles. Espero que les sirva. Muchas gracias por la atención.